señor presidente va al estado de Querétaro. Es la gira 693 del sexenio, la 635 por el país en el sexenio, la 127 por el país en este año, la gira 31 al estado de Querétaro. La última visita fue en agosto y esta será, de acuerdo al plan de la agenda, la última visita al estado de Querétaro. La agenda, el señor presidente sale hoy a las 9 de la mañana. El primer evento en Querétaro es una entrega de viviendas en el conjunto habitacional Paseos de San Miguel, en el propio municipio de Querétaro, y después la inauguración de 2 empresas sociales en manos de indígenas, de Añuz, de la zona de Querétaro. Es la cooperativa del grupo Jade, del municipio de Amealco de Bonfil. Y luego el señor presidente regresa hacia la Ciudad de México, está llegando a la 1:30, luego tiene un tiempo para revisión de asuntos, firma de documentos, luego tiene la comida con los miembros de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda aquí en el Casino Militar del Campo Marte, luego tiene un tiempo dedicado a revisión de asuntos, luego recibe al Consejo Interreligioso de México y luego está en la ceremonia conmemorativa del Día del Médico en la Secretaría de Salud, que se va a aprovechar también para inaugurar ahí la remodelación total de este bellísimo edificio Art Deco de la Secretaría de Salud, donde están los únicos vitrales que hizo Diego Rivera, por ejemplo. Es hermosísimo y ya ha estado totalmente restaurado y se va a aprovechar esta presencia de su presidente también para como inaugurar toda la obra de restauración. Y algunos datos de Querétaro que pueden resultar interesantes. Es uno de los estados más pequeños del país, como ustedes saben, solo con 11.684 kilómetros cuadrados, que representa el 0.6 del territorio nacional. La población es de 1.404.306 habitantes, el 1,4% de la población total del país. La escolaridad entre la educación básica, niños de 6 a 14 años, el 94.5%, la aportación al PIB nacional de Querétaro, el 1.7%, en algunos indicadores de bienestar, energía eléctrica, el 96.3% de las familias, televisor 93%, agua potable el 90%, refrigeradores el 81%, drenaje, como vieron ahí, principales algunos de los más importantes logros, créditos para vivienda, 41.759 en lo que va de este gobierno, que supera en 57% a todos los créditos otorgados en el sexenio anterior en el rubro de la vivienda, que fueron estos que están ahí, 26.518. En el Seguro Popular están inscritas ya 32.565 familias, el 11.1% de la población con acceso a servicios médicos, IMSS, ahora Seguro Popular, un poco en torno a la mitad de la población, oportunidades al 2005, 75.107 familias, becas, oportunidades en el ciclo escolar 2005-2006, 104.000, supera el doble de lo que se otorgaba al inicio del sexenio. En el programa Escuelas de Calidad hay 584, que son el 21% de las escuelas públicas. Los apoyos al campo crecieron de manera extraordinaria en relación a lo que fue en el año 2000. Y antes de las preguntas, solo quisiera plantear que el día de mañana el gobierno de México hará una colocación de 2,000 millones de pesos de bonos a plazos de 30 años con renta fija. Será el único país de América Latina que tendrá una emisión a este lapso
emisión a 30 años, las más altas en nuestra actualidad en el caso de México son a 20 años, las emisiones a 30 años muestran la confianza que tienen los mercados en los fundamentales de la economía mexicana, de manera particular una vez que se inician estos bonos que tendrá vencimiento, el primer paquete si se lanza mañana tendrá vencimiento hacia el noviembre del año 2036 y quien puede de inmediato ser beneficiado pues es el ámbito de los créditos hipotecarios, que podrán entonces no solo ser ahora a 20 años con tasas fijas, sino irse hasta 30 años con tasas fijas. Y reiterar que es el único país de América Latina que tiene esta posibilidad, que habla pues de la solidez, consistencia de los fundamentales de la economía mexicana y de la confianza de los mercados. Los bonos a 20 años salieron en emisiones un poco inferiores en términos del monto a los 2,000 millones de pesos. Va a haber una primera emisión el día de mañana y esperamos que se agote de inmediato y esto pueda abrir espacio para que se puedan hacer nuevas ofertas de parte del gobierno mexicano. ¿Alguna pregunta? Con mucho gusto. Nos vamos a desayunar. Héctor. Sí, Rubén, buenos días. Saber si tienes alguna información sobre la muerte de uno de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública la semana pasada y con los hechos ocurridos ayer en Naucalpan, de un estallido que al parecer todavía no se sabe. Si tienes alguna información sobre eso, si la PGR va a traer el caso, se va a averiguar. ¿Qué está pasando? Digo, por la cercanía ya en el relevo del poder. En el caso de la primera persona a la que tú haces referencia, sí está en manos de la Procuraduría General de la República la investigación. Esperemos los resultados de la misma. ¿No? Hay dos hipótesis que ustedes conocen, que se han publicado en todos los medios, pero la Procuraduría General de la República tiene el caso. Y de esta explosión del Estado de México, pues tocará seguramente a las autoridades del propio Estado de México hacer la investigación correspondiente. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, luego otra vez Héctor. Rubén, buenos días. Bueno, tú has asegurado una y otra vez que se va a resolver el conflicto en Oaxaca y que era precisamente una buena señal este asunto de que los maestros decidan regresar a clases. Sin embargo, ayer las bases otra vez parece que se regresan a su postura radical y, bueno, desmienten a su vocero Enrique Rueda y dicen que van a hacer otra consulta, pero parece que otra vez se está estancando el conflicto en Oaxaca. ¿Todavía existe ese optimismo en lograr la resolución por la vía pacífica de este problema? Y la segunda, ayer el cardenal Norberto Rivera decía que dos de las principales faltantes en este gobierno fue precisamente, tal vez un poco más en el asunto de combate a la pobreza y generación de empleo. ¿Cuál sería la respuesta de la presidencia a las opiniones del cardenal Norberto Rivera? Gracias. Sobre la primera, como mantenemos nuestra posición, ayer la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado, por los que no lo tengan, porque fue ya de noche, aunque viene prácticamente en todos los periódicos del día de hoy, se los repartimos para que tengan ustedes este comunicado de la Secretaría de Gobernación. Y por lo que hace al comentario que la prensa registra de sus declaraciones del señor cardenal, estamos absolutamente conscientes que hay que seguir trabajando en la línea de reducir la pobreza y de generar empleo. Son dos de los problemas importantes que tiene este país y habrá que seguir en esa dimensión por muchos años más. Héctor. Sí, Rubén, ¿hay algún llamado que la presidencia haga a los maestros ahora que no llegaron a clases, no se pusieron de acuerdo para llegar a clases hoy como se habían planteado al principio? Eso por un lado. Por otro lado, en las últimas 2 semanas el presidente Fox y el presidente electo se han reunido con áreas del gabinete. Quisiera saber si esta semana va a haber una nueva reunión así por áreas y de qué área sería, cuándo va a ser la reunión. Respecto al caso de Oaxaca, como ustedes saben, es gobernación. Ahí está el comunicado para que ustedes lean cuál es la posición del
Y ya hubo reunión con el gabinete social, hubo reunión con el gabinete económico, falta todavía con el gabinete de orden y respeto, que sería el gabinete de seguridad, y seguramente lo habrá en estos días. Hoy hay reunión, como todos los lunes en la noche, entre los equipos. Las reuniones se llevan aquí, en el aula Francisco I. Madero, y se reúnen los equipos, eso de manera sistemática, independiente de estas reuniones de los gabinetes e independiente de que a partir de las reuniones de gabinete y de las reuniones que hay en los lunes en la tarde se hacen citas para ver de manera particular a secretarios o a cabezas de dependencias del gobierno federal, ¿no? Y está muy intenso, sigue ese trabajo con mucha fuerza y sigue la instrucción precisa del presidente de la República de dar toda la información que solicite el equipo entrante. ¿Alguna cosa más? Margarita. Buenos días. Yo entiendo que es Gobernación quien está dando las respuestas, pero el viernes te referiste todo el tema y no se lo dejaste solamente a Gobernación. Por eso insistiría si existe todavía esta confianza en resolver el conflicto o si, aunque no nos la detalles, existe otra estrategia para poder convocar a que los maestros regresen a clase o se destrabe esto ya. Sí, lo decía la primera pregunta, sí hay confianza de que habremos de resolver este problema por la vía del diálogo, por la vía de la política y antes de que termine esta administración. Sostenemos esa posición y estamos seguros de alcanzarla. Mi pregunta es respecto al programa de Fox Contigo. En los últimos sábados Fox no ha estado con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Ya no le interesa este programa? ¿Cuándo regresará Fox Contigo? Una respuesta al respecto, por favor. Sí, hay una decisión del señor presidente, como hay muchísima información generada con anterioridad, que se aproveche toda esta información, y está planteado que el señor presidente probablemente ya esté en un Fox Contigo 1 o 2 solo al final, en los 2 sábados finales o el último sábado, pero el resto es con la presencia de los propios secretarios y con información generada con anterioridad que está saliendo al aire, pero esa es la idea, y aprovechar el tiempo en otras cosas. La agenda está tremendamente cargada, hay invitaciones de muchísimos sectores a que el señor presidente se haga presente con ellos, y se decidió esto en términos del programa en lo particular. Alfredo. Buenos días, señor. Este tema de la pobreza, que es muy recurrente en los últimos días, últimas semanas, tanto del gobierno saliente como el próximo gobierno electo, no se puede tomar un tono demagógico, dado que fue un asunto fue bandera del adversario, de manera personal del adversario de Calderón, y que se toma también como un asunto populista que tanto se criticó de López Obrador. Sí, seguramente, como ustedes saben, el gobierno de la República entrando duplicó el programa Oportunidades, que es una de las estrategias fundamentales para combatir la pobreza extrema en el país, reconocida hoy por muchos países. Hay una veintena de países que están aplicando este programa. Ahora el alcalde de Nueva York, como ustedes saben, lo quiere aplicar en la ciudad de Nueva York, imitando el modelo mexicano. El New York Times publicó un editorial haciendo un gran reconocimiento de este programa. En el sexenio anterior había 2.200.000 familias. En este gobierno hay 5.100.000 familias. Como parte de esa estrategia hay una reducción real en términos de la pobreza extrema, que ustedes conocen los datos y los números. En torno a unos 5 millones de mexicanos en este sexenio dejaron la pobreza extrema, que implica una reducción real en torno al 18%, y de todos modos sigue habiendo un problema real que habrá que seguir y continuar en esa dirección, pero seguramente por los propios números, como ustedes los conocen, no ha habido ningún otro gobierno en los últimos sexenios que haya trabajado tanto por el combate a la pobreza extrema y a la pobreza, como ustedes
ustedes saben también, hay una recuperación real del ingreso al salario. Hacía 20 años que el ingreso no tenía incrementos y ha habido un incremento en torno al 18%, que tiene que ver básicamente con las bajísimas tasas de inflación, las más bajas en el registro de la historia moderna del país, que revela pues la consistencia y el éxito de la economía mexicana, lo cual no quiere decir que no haya que seguir trabajando cada vez más y más y más y más para reducir la pobreza, lograr mejores niveles de ingreso y lograr mejores niveles de trabajo. Eso es una realidad. Y el gobierno y los próximos gobiernos tendrán que seguir trabajando en esta dirección. Aguilar, es que se exalte esta sección, este punto, en esta etapa de transición, precisamente en este momento político de transición del gobierno. Eso me refiero nada más a la exaltación de este tema. No, se ha exaltado cada vez que se hace la medición. Como ustedes saben, se miden cada 2 años los niveles. Hace unas semanas atrás se dieron las cifras oficiales de la encuesta ingreso-gasto, que es fundamental para hacer la medición de la pobreza, y por eso está el dato. Y habrá dentro de 2 años otra vez la medición. Cada 12 años se hace medición de ajuste. ¿Alguna otra cosa? Marisa. Gracias, buenos días. Quería saber si tiene alguna información la presidencia, si el asesinato de este funcionario de la PFP tiene alguna relación con algún grupo. Se hablaba que con las FARC. Si tiene información sobre esto. Gracias. La Procuraduría General de la República está a cargo de esta investigación y habrá que esperar los resultados de la misma para conocer cuáles los hechos y cuál es el móvil y cómo ocurrió este asesinato, que lamentamos muchísimo, obviamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos a desayunar. Nos vemos mañana.